Segunda de Samuel, capítulo número 6. Voy a dar lectura, hermanos, del versículo 12 en adelante. Ahora voy a leer del versículo 12 al versículo número 23. Síganme con su vista, dice así: fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, gracias hermano, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche pido de tu bendición, Padre, para esta enseñanza. Que, Señor, tu Espíritu Santo pueda primeramente usar mi boca, mis palabras, Señor, dirigir cada una de las cosas que digo, Señor, y que también nuestras mentes, Padre, puedan ser retadas, puedan ser transformadas, Señor, puedan ser cambiadas a través, Señor, del poder de tu Espíritu, Señor, usando tu palabra, Padre. Rogamos, Dios, que nos des discernimiento, que nos des entendimiento sobre tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros, Padre, pueda aprender algo en esta noche. Glorifícate, Señor, por sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habíamos estado, hermanos, varios miércoles, ¿verdad? Sin estudiar Segunda de Samuel. Vamos a hacer un recuento, ¿verdad? Vemos que en el capítulo 5, que David, hermano, es proclamado ya rey sobre todo Israel, ¿verdad? Primeramente estaba sobre rey, ¿sobre qué tribu? Solamente sobre Judá, ¿verdad? Estaba solamente sobre la tribu de Judá. Aún no había llegado, hermanos, el momento hasta el capítulo 5, donde David ahora sí es ungido como rey sobre todo Israel. En el capítulo 5, hermanos, vemos cómo el Señor le empieza a dar victorias a David, ¿verdad? Sobre los filisteos y sobre cada uno de aquellos enemigos que había tenido. Y si usted lo recuerda bien, estábamos viendo, ¿verdad? Cómo aquellas derrotas que él había vivido ahora se habían convertido en victoria. De no tener una casa, de vivir en una cueva, ¿verdad? Ahora ahora que otros reyes le mandaran, ¿verdad? Para que él pudiera construir su casa. Veíamos, ¿verdad? Cómo David, Dios, cómo es que él lo consultaba para cada una de las guerras. Pero ahora aparece, hermano, un suceso clave: el arca del pacto. ¿Alguien sabe, hermanos, qué representa el arca del pacto o qué representaba? La presencia de Dios, ¿verdad? El arca, hermano, representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Ahora, ¿se acuerda, hermano, de todo lo que hemos visto, verdad? Hasta ahorita, ¿cuándo fue la última vez que se mencionó el arca?
¿No se acuerda? ¿Se acuerda cuando los filisteos la tuvieron? ¿Sí? ¿Y qué pasó con los filisteos? ¿Se acuerdan las plagas que vinieron sobre su pueblo? Y que mejor ellos dijeron voluntariamente, yo la regreso. ¿Se acuerda de Elí y sus hijos? Que cuando toman el arca, Elí cae de espalda, dice, y se desnuca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dice, ¿verdad? La gloria de Israel ha sido traspasada, ¿verdad? Hasta este punto, hermano, no se había tocado el arca. O sea, como que en el reinado de Saúl, hermano, el arca fue algo más. Estaba perdida, ¿verdad? Como que, si la recuerda, aquí menciona el nombre de Abinadab. ¿Sí? Abinadab, ahorita vamos a ver el capítulo, fue el hombre que se le encargó, después de que el arca regresa de los filisteos, se le encargó que se quedara en su casa. Pero aquí vemos, hermano, otra de las cosas, ¿verdad? Que estuvo sobre el reinado de David, a diferencia del reinado de Saúl. Dijimos que el arca representa la presencia de Dios, pero para Saúl como que el tema del arca fue algo insignificante, porque la presencia de Dios nunca estuvo, hermano, no estuvo, ¿verdad?, en su reinado, si lo queremos ver de esa manera. Pero para David fue una de las cosas principales que él quiso hacer. Ahora, David intenta llevar el arca a Jerusalén, porque Jerusalén ya no solamente iba a ser la capital política de Israel, sino que también iba a ser la capital religiosa, el centro religioso de todo el pueblo, de toda la nación de Israel. Acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 7, para que veamos, hermano, desde dónde es que la última vez que aparece el arca. Primera de Samuel, capítulo número 7. ¿Ya estamos ahí? Dice el versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, vemos que el arca, hermano, estuvo con Abinadab. ¿Se acuerda que la vez pasada decíamos que David había sido perseguido como desde los 15 años y que cuando se hace rey era hasta los 30? 15 años, hermano, del reinado probablemente de Saúl, del arca no se sabía nada. Absolutamente nada. Ahora, el arca, hermano, usted dirá, pero pues ¿qué tiene, verdad? ¿Qué tiene que ver el arca? O sea, como lo dije, hermano, el arca representaba la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si para Saúl era algo que le valía, entonces podemos imaginar la situación espiritual del pueblo de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Imagínese esto, hermano, yo se los he dicho, ¿verdad? Imagínese que para enseñar, los que lo hacen no se prepararan. Que dijeran, pues bueno, X, ¿verdad? No se ora, no se lee la Biblia, no se pide la ayuda del Señor. Se nos haría algo, hasta diríamos, caray, pues ¿qué te crees, no? O sea, o quién eres tú para sentirte de esa manera, que crees que no necesitas a Dios. Ese era el mismo enfoque que Saúl tenía. Y hasta este momento vemos la importancia que David le da a tener la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero ocurre un hecho, hermanos, que es lamentable. Dice el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Alguien recuerda cuál era la forma correcta en la que se debía de transportar el arca? Se cargaban 4 hombres, la cargaban de 4 extremos, ¿verdad? Y al lugar donde la quisieran mover, la debían de cargar. No había otra forma y no había otra manera, porque esa era la forma y esa era la manera en la que Dios había
establecido. Dios había dicho, yo quiero que se haga así, y entonces, ¿qué debía de pasar, hermanos? Obedecer. Obedecer siempre a la palabra de Dios. Pero aquí vemos el primer error. Y el error, hermano, no es de este hombre Usa que toca el arca, sino que el error comienza con David. Porque David, hermano, al ser el rey del pueblo, al estar al cargo, él debía de ver por sobre todas las cosas que se hiciera de la manera correcta. Ahora, Usa y Ayo también, ¿verdad? También sabían. Ellos, hermano, al estar involucrados con el sacerdocio, pues sabían cómo debían de mover el arca, sabían cuál era la manera correcta de llevarla, cuál era la manera correcta de moverla, de trasladarla, pero como que también, ¿verdad? Dijeron, pues un carrito, ¿verdad? Está más fácil de andar cargándola, ¿verdad? Y moverme hasta Jerusalén. Híjoles, pues sí, mejor me la llevo en un carrito, ¿verdad? Si usted le dijera, hermano, ¿sabe qué? Vamos a cargar un garrafón, pero de aquí a la 1 de mayo, lléveselo caminando. Usted diría, pues un garrafón, ¿verdad? Lo agarro como si nada, estoy bien fuerte. Pero va a salir aquí, hermanos, y ya se va a sentir cansado, ¿sí o no? Porque el peso va a hacer que progresivamente usted se canse. Entonces, estos hombres parecían que no estaban haciendo algo realmente incorrecto. Porque como les mencioné la última vez que que veíamos esto, ¿verdad? Parecía que sus intenciones y aún las intenciones de David eran buenas. Parecía que tenían motivos correctos, pero los motivos correctos no son suficientes si la forma en la que lo vamos a hacer no es la correcta. Yo puedo tener deseos, yo puedo tener motivaciones, yo puedo tener ambiciones, y no me refiero a lo del mundo, sino aquí en la iglesia. Pero si el modo, la manera no es la correcta, entonces, hermano, yo estoy equivocado. Miren lo que seguimos leyendo el relato, dice el versículo 4. Y cuando lo llevaba de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Si usted puso atención también a lo que leíamos al principio, a lo mejor se está preguntando, ¿entonces se puede danzar? Y ahorita vamos allá, ¿verdad? Ahorita vamos a eso. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? Vemos las consecuencias, hermano, por no hacerlo de la manera correcta. Las intenciones eran correctas, pero la manera no era la correcta. Hace tiempo, hermanos, yo escuchaba, ¿verdad? Y esto creo que ya lo he platicado en otra ocasión, sobre tremendos ganadores de almas, ¿verdad? Imagínense, hermanos, salían a ganar almas, 30, 50 almas. Es un número impresionante para los que han salido a tocar alguna vez. Es más, si usted ha hablado con sus amigos, sus propios amigos lo rechazan aunque lo conoce, o si te escuchan ya nada más por esa amistad que tienen, pero se puede llegar a notar a veces que ese fastidio que tienen por estar escuchando. Y 50, 30 almas, ¿verdad? Y uno decía, pues híjoles, es impresionante, ¿no? Pues ¿cómo lo haces? A ver, enséñame, quiero aprender. La forma en la que lo hacían, hermanos, aunque tenían la intención correcta, esperemos, ¿verdad? Te regalo un folleto. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Qué fácil. Qué sencillo. Qué rápido, ¿no? Qué veloz. Pues sí, o sea, si
yo voy hablando con la gente y a la gente le digo, ¿quieres ir al cielo? La mayoría de gente me va a decir que sí. Y si yo no lo confronto con su pecado y no le muestro a Jesús, pues entonces ellos van a tener esa oración, y a lo mejor esa oración ni siquiera la entendieron para lo que era, sino que vieron que pues a lo mejor está orando por mí, ¿verdad? Por mi familia, por mi salud. Y la mayoría de gente no te va a rechazar una oración porque saben que es algo que les conviene. Entonces vemos, hermano, que las intenciones eran las correctas, pero el modo no era el correcto. Pablo les dice, ¿verdad? Allá en Corintios dice, yo no les quise hablar con palabras de humana sabiduría. Es más, ni siquiera me mostré a mí. Lo único que quise hablar entre ustedes fue a Jesucristo y a este crucificado. En la Biblia vemos cuál es el modelo para ganar almas, y entonces ese es el modelo que se debe de seguir. Escuchaba otro caso, hermano, y les cuento historias, ¿verdad? Porque yo sé que no les gusta, ¿verdad? El chisme. En Venezuela, cuando estaban, y bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Lamentablemente, fue un evangelista. Si tú te bautizabas, les regalaban $1. Imagínense, ¿no? Póngase en la situación de un venezolano. $1 quizás representa para ellos la comida de una semana o lo que pudieran comprar. Si eran 5 en la familia, pues ya eran $5, ¿verdad? Si llevabas a toda la gente, a toda tu prole, y bautizabas 15, 20, pues ya eran $20. Pero, pues entre todos ya se podía hacer, y en la situación tan vulnerable que ellos estaban, pues era algo que podían ellos utilizar. Y sí, reportaban miles de bautismos, pues obviamente, hermanos, miles. Después eso sale a la luz, esta persona pierde toda la credibilidad. Probablemente sus intenciones eran las correctas, pero el modo no era el correcto. Lo que nosotros hicimos el domingo, hermano, nadie obligó a alguien a creer en Jesús, ¿o sí? ¿No? La gente viene y si quieres creer, bien, puedes participar en todo, pero al final la decisión es tuya. Entonces, muchas veces, hermano, tenemos las intenciones correctas, pero el modo en el que lo queremos hacer no es lo correcto. Y vemos que el Señor, hermano, es celoso del cómo se hacen las cosas. Claro que hemos visto que las intenciones del corazón importan, porque también está la otra parte, ¿verdad? Yo puedo hacer las cosas de la forma correcta, pero las intenciones no son las correctas, hermano Sergio. Dígame. La Biblia debemos escudriñar, leerla. Tal vez ver un video sobre la Biblia es malo. En vez de leerla, porque nada más estás percibiendo, no estás dando la atención como debería de ser leyendo, simplemente estás escuchando. Mira, hermano, la Biblia nos manda a escudriñar las escrituras, a escudriñarlas. Hay gente, y todo depende de la forma, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor alguien que a lo mejor perdió la vista y no sabe leer braille, la única manera en la que él la puede tener es escuchándola. Ahora, ¿cuál es el detalle? Por ejemplo, si yo la pongo en el carro mientras voy, no hay problema si antes yo ya tuve mi comunión con Dios. O sea, si yo la voy a escuchar, hermano, es porque mi concentración está ahí. Pero si yo me justifico sabiendo que no le estoy prestando la atención y la estoy escuchando, pero solamente para calmar mi conciencia diciendo, ya cumplí, entonces algo está mal. Porque, pues bueno, en lo personal, a mí, si me pone a escuchar algo, hermano, muy probablemente me voy a distraer. Muy probablemente. Si me pone a leerlo, mi atención va a estar aquí. O sea, si yo tengo que ser honesto. ¿Lo hago por calmar mi conciencia y decir que ya cumplí? ¿O verdaderamente me concentro y puedo verdaderamente decir, disfruté lo que la Biblia decía? O sea, verdaderamente saqué un provecho de eso.
Si no es así, entonces pues yo debo de cambiar de método. Yo lo he dicho, a mí me gusta mucho, hermano, subrayar la Biblia. Hay quien dice que está mal, que porque cómo vas a subrayar la Biblia, ¿no? A mí me gusta subrayar la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando yo a lo mejor a veces estoy hojeándola y veo aquel versículo que subrayé y empiezo a leer, me puedo acordar de lo que Dios me enseñó en ese momento. Por ejemplo, hay veces que cuando la estoy leyendo, en ciertas partes hago una anotación de algo que me pegó, ¿no? Y esa anotación, después igual hojeándola, la veo, ok. Y a veces esas anotaciones son de bendición a mi vida. A veces esas anotaciones me hacen recordar algo, una verdad especial que el Señor me enseñó. Entonces, para mí, hermano, la manera correcta es leerla. Es leerla, es cuando uno más pone atención. Es cuando uno se puede detener verdaderamente. Ahora, claro, si la estoy leyendo, también hay gente que si la está escuchando puede tener un mayor entendimiento de eso. Pero sí creo que la mejor manera siempre va a ser leerla, por la atención que uno le pone a eso. ¿Sí? Entonces, continuamos, hermanos. ¿O algo más? ¿No? Ok. Entonces, regresando a esto, hermano, vemos cómo el Señor dice que el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El Señor, hermano, es un Dios celoso. Es un Dios que dice la Biblia, un fuego consumidor, ¿verdad? Hay de aquel que cae en las manos del Dios vivo. Sí, es verdad, es misericordioso, es verdad, es bondadoso, es verdad, tiene un amor inigualable, tiene una bondad, una benignidad. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Para todos Dios les hace llover en sus sembradíos, sin importar si sean cristianos, y el Señor hace que sus árboles crezcan. Pero cuando se le desobedece, cuidado. Cuando Dios me manda a hacer algo y yo no lo hago como Él quiere que lo haga, es cuando encontramos el verdadero problema. ¿Puede recordar, hermano, a lo mejor algún momento usted en su vida así? Donde Dios le dijo, haz esto y de esta manera. Y a veces nosotros dijimos, o sea, sí lo voy a hacer así, Señor, pero mira, puedo cambiarle esto. Está mejor, ¿no? Así. ¿Y cómo nos fue? ¿Para qué nos acordamos, verdad? El Señor, hermano, mata a Usa. Y dice que David se entristeció por haber visto cómo Jehová había matado a Usa. Ahora, hermano, no es que Dios sea malo, sino que Dios es un Dios justo. Y si se le desobedece, no puede pasar por alto un pecado de esa manera. Hermano, ¿usted se enoja cuando su hijo no le hace caso? ¿Sí? El quebrantamiento lo quebrantó. Imagínese eso, ¿verdad? Lo decía el hermano Sergio. Si nosotros, bueno, si ustedes, ¿verdad? Primero Dios, denme un año, ¿verdad? Y ya voy a tener un hijo. Si ustedes, como padres, siendo imperfectos, o como jefes, ¿verdad? En su trabajo, siendo pecadores, teniendo fallas y teniendo errores, tienen esa autoridad y les molesta cuando esa autoridad es quebrantada, cuanto más al Dios que es 3 veces santo, cuanto más al Dios que es todopoderoso, cuanto más al Dios que es soberano. Hermano, por eso es que tratamos e intentamos y debemos de luchar siempre, porque no solamente en nuestra iglesia, sino que en nuestra propia vida
todo lo hagamos conforme a lo que el Señor quiere y como Él merece que lo hagamos. Ahora, claro, hermano, hay momentos, ¿verdad?, donde vamos a fallar. Hay momentos donde quizás nos vamos a equivocar. Hay momentos donde quizás vamos a mover un poco las cosas, y hablaba, verdad, de eso, y gracias al Señor que es misericordioso, hermano. El Señor no estaba castigando a David, el Señor le estaba mostrando a David cómo es que las cosas deberían de hacerse, y el Señor, a través de nuestros errores, a través de nuestras fallas, y cuando las cosas nos salen mal, Él nos muestra en su misericordia cómo es que lo debemos de hacer. Mira, hermano, el versículo 9. Vea la expresión que se usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? El Señor, hermano, a través de este error que tuvo David y este error que tuvo Usa, le enseña y le muestra a David a temerle a él. Le muestra a David cómo es que se deberían de hacer. Y mira lo que dice el versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y obviamente, pues después de ver eso, dijo David, pues nos vamos a morir todos. Continuamos leyendo. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo número 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. David, hermano, con miedo, asustado, diciendo: ¿sabes qué? Yo no puedo hacer venir el arca. Y como le digo, hermano, era la misericordia de Dios mostrándole a David. Pero aún después de esto, hermano, vemos cómo es que Dios bendice a Obed-edom. ¿Puede imaginarse, hermano, que todo lo que hay en su casa prospere? Todo, absolutamente. Porque la palabra todo, hermano, involucra todo. No había una sola parte de la casa de Obed-edom que no estuviese bendita por parte de Jehová. Ahora, ¿por qué vemos esto con Obed-edom? La Biblia, hermano, no nos dice que Obed-edom trató de mover el arca. La Biblia no nos dice que Obed-edom trató de tocarla, trató de trasladarla. Simplemente se nos dice que se quedó ahí, como la habían dejado y como la habían establecido. Vemos, hermano, en Obed-edom una obediencia al Señor. Y vemos que cuando la presencia de Dios está en una casa, está en un hogar, está en una iglesia, está en una vida, todo lo que posee es bendecido por parte de Jehová. Por eso es que es importante, hermano, que usted y yo luchemos porque la bendición de Dios esté en nuestras vidas. Ahora, la bendición de Jehová, hermanos, y la presencia de Dios no va a estar en una vida con pecado. No va a estar en una vida que practica constantemente el pecado. La bendición de Dios, hermano, va a estar en una vida que tiene una vida constante de obediencia. La bendición de Dios, su presencia, va a estar en alguien que tiene una actitud de quebrantamiento y de arrepentimiento por aquellos que son sus pecados. Por eso dice David: Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque como había pecado con Betsabé, él entendía que perder la presencia de Dios era perderlo absolutamente todo. Hermano, ¿cómo está nuestra vida? ¿Nos constreñimos por nuestro pecado? ¿Realmente, hermano, tenemos una actitud de arrepentimiento hacia nuestro pecado? ¿Realmente tratamos de vivir lo más alejado que podemos del pecado? Si sabemos que ciertos programas, si sabemos que ciertas personas, si sabemos que cierta música, si sabemos que ciertas acciones que estamos haciendo no están bien, la presencia de Dios, hermano, no va a estar en nuestra vida.
¿Alguna vez, para comenzar, hermano, ha sentido la presencia de Dios en su vida? Pero, ¿alguna vez, sintiendo la presencia de Dios, va en su carro, ¿verdad? Va manejando y pone unos himnos ahí y va cantando, ¿verdad? Bien gozoso, bien, y su corazón rebosa de felicidad, ¿verdad? Y se le atraviesa a alguien, hermanos, como yo hoy, ¿verdad, hermanas? Y se le atraviesa a alguien. Yo me atravesé, no se me atravesaron, no piense mal, Y, y empezamos a decir. Y cuando nos callamos, sigue la música. Y aquel gozo que teníamos por estar recantando, y aquella alegría, y que íbamos sintiendo la presencia de Dios en un momento, desapareció. No es el único caso, hermano. Muchas veces hacemos nuestro devocional, nos ponemos a orar, y estamos bien fervientes, ¿verdad? Estamos bien gozosos porque leímos la Biblia, hasta nos sentimos diferentes, hasta hay algo, ¿verdad? En nosotros que se siente, hay una alegría. Y empiezan los problemas, empiezan las dificultades, agarramos el teléfono y aquel gozo por sentir la presencia de Dios se va desapareciendo lentamente. Es más, hermano, muchos de nosotros tiene años que no experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas porque hemos llevado una vida de desobediencia constante al Señor. Hermano, la presencia de Dios en la vida del cristiano lo es todo. Si la presencia de Dios está en mi vida, entonces Dios va a bendecir mi ministerio. Si la presencia de Dios está en mi vida, entonces Dios va a bendecir mi negocio. Si la presencia de Dios está en mi vida, entonces Dios va a prosperar mi trabajo. Si la presencia de Dios está en mi vida, Dios va a prosperar a aquellos aún que incluso que están cerca de mí. Hermanos, si Dios y su presencia están con nosotros, todo lo que nosotros tengamos va a ser bendito por Él. Y no me refiero a que nos vamos a hacer millonarios o a que nos vamos a hacer ricos. No, me refiero a que vamos a vivir constantemente con gozo, constantemente sin afán, sin preocupaciones, porque Dios está con nosotros y su bendición está para nosotros. Pero si su presencia, hermanos, todo lo que hagamos fracasará. Sin la presencia de Dios, mi ministerio, hermano, va a fracasar. Sin la presencia de Dios, mi vida va a fracasar. Sin la presencia de Dios, ese negocio va a fracasar. Sin la presencia de Dios, mi negocio va a fracasar. Mi trabajo va a fracasar. Por eso, hermano, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Continuamos leyendo. El versículo 12 nos quedamos en la parte del medio. Entonces David fue y llevó, ahora mire, hermanos, con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Pero ahora vea, hermano, la diferencia. Y cuando los que llevaban el arca de Dios, ahora ya hay un cambio de actitud en David. Ya no era ya no era transportada por el carro, sino que ahora hombres la llevaban de la forma correcta. Dice, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, vea, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Qué representaba, hermano, que David se vistiera con un efod de lino? Pero David no era sacerdote, ¿verdad? ¿Cómo se viste un rey, hermanos? De gala, ¿verdad? A donde sea que vaya y a donde sea que salga, porque su presentación lo es todo. Cuando vemos a un presidente, ¿verdad? ¿Cómo los vemos? Siempre intachables, ¿verdad? Pareciera que hasta su nudo, yo los veo y digo, hasta su nudo de corbata parece que se lo hicieron, ¿verdad? A medida, sus trajes son a medida. Y es una cosa, hermano, siempre, como lo dijo el hermano Toño, intachables. El rey de Israel, hermano, estaba saliendo con un efod de lino. El lino, hermano, es una tela no tan gruesa. Es una tela
transparente. Lo que David estaba demostrando con cómo lo estaba haciendo ahora es que verdaderamente se estaba humillando delante del Señor, que se estaba quitando sus ropas reales y que estaba tomando un efod de lino buscando agradar a Dios de una forma humilde para mostrarle al Señor que ahora sí, sus motivos, sus intenciones y la forma en la que lo quería hacer era la forma correcta. Dice el versículo 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. David, hermano, estaba que rebosaba de felicidad. Sacrificó, repartió para todo el pueblo y no cabía del gozo porque ahora la presencia de Dios iba a estar con el pueblo. Y aquí abro el paréntesis sobre la danza, ¿verdad? ¿Se puede danzar en el templo, hermanos? No, ok. No, definitivamente no. ¿En el tiempo de David ya había un templo? No, el templo vino hasta Salomón, hasta su hijo Salomón, ¿verdad? David no se le permitió construir un templo. Entonces, la danza, hermanos, que estaba haciendo David era el reflejo de la alegría interna que había en él, ¿sí? No era, hermanos, una danza sensual, no era una danza movida por su carne, sino por un regocijo por lo que el Señor le había permitido hacer, en sinónimo de agradecimiento a Dios. ¿Hay hermanos que les gusta el fútbol aquí? Nada más, soy el único. Bueno, el modo trino, ¿verdad? Con el modo trino sí me he puesto a ver partidos, ¿verdad? El modo trino es también como yo, pecador. El hermano Miguel antes le gustaba. Ya ahorita no. El americano, hermano Luis, para que entendamos. O el deporte que le guste. Cuando el equipo anota, ¿poco nos quedamos así? Ah, gol. Ah, punto. ¿Va que no? ¿Va que no, hermanos? ¿Va que a veces, y hasta cuando anotan, ¿verdad? Sí, y empezamos, ¿sí o no? Y es una reacción de nuestro cuerpo, ¿sí? Por la emoción que se sintió que el equipo anotara. El baile, la danza de David, hermano, era una expresión de gozo y de alegría por lo que Dios estaba haciendo. Ahora, ¿por qué hoy en día en las iglesias no se baila? ¿Por qué hoy en día en las iglesias no se danza? Porque en nuestra iglesia no tenemos panderos, ¿verdad? No tenemos un grupo de danzantes, ¿verdad? Como se les llama. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de de estar en una de esas iglesias donde tienen un grupo de danzarinas? ¿Sí? ¿Se da cuenta que es toda una coreografía? ¿Sí? ¿Se da cuenta que a veces hasta la forma en lo que lo hacen pareciera más una danza sensual? ¿Sí? David, hermano, cuando danzaba, no lo hacía todos los días. Cuando vemos que lo hace porque hay esa gratitud genuina al Señor.
Entonces, cuando esa gratitud se vuelve en algo cotidiano, esa danza, hermano, ya no se hace para el Señor, se hace para uno mismo. No podemos negar, hermano, que David lo hizo, porque es una realidad. Pero, voy, hermano, permítame. Pero David, y algo que señalamos, y algo que es bien importante, después de David, hermano, no encontramos otra evidencia. No vemos cuando se hace el templo, que era un lugar, hermano, de sumo respeto. Un lugar, hermano, donde no podía hacerse algo, ¿verdad?, como Dios no lo quisiera. Y no vemos una sola evidencia en la Biblia, ni tanto en el Antiguo Testamento, desde que está el templo, ni en el Nuevo Testamento, ni en el libro de Hechos, porque, hermanos, si el Señor quisiera que eso se hiciera, lo hubiese narrado en Hechos cuando la iglesia empieza. No lo vemos, Pablo, ¿verdad?, diciéndole a las iglesias, y las iglesias que no danzan están mal con el Señor. Porque Pablo se dedicaba muchas veces a corregir problemas de las iglesias. O sea, la evidencia, hermano, la única evidencia que se tiene de la danza es de David. Pero en las únicas ocasiones que los vemos es cuando la alegría, hermano, se desbordaba por lo que había sucedido, por lo que había pasado. Hermano Toño. Fue una expresión de gozo porque entendió lo que Dios había hecho. Exacto. Se había reconciliado, sí. Ahora, eso era, hermano, lo que hacía David. No era algo más. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Algo más? Entonces, como les dije, hermanos, la única evidencia de que se danzaba en la Biblia era David. Y probablemente esto tenía que ver, hermano, con las religiones del Medio Oriente, de aquellos lugares. O sea, no era una práctica que se hiciera, nuevamente repito, durante el culto. ¿Se acuerda cuando Elí encuentra a Ana? ¿Sí? Y le dice, mujer, tú estás borracha. Elí la quería sacar del templo, ¿verdad? Le dice, estás llena de mosto. Hermano, si Elí vio eso en el tabernáculo, ¿verdad? Que era en ese momento, y no pudo permitir que, siendo Elí, ¿verdad?, el relato que después vemos de su vida, que una mujer estuviera borracha, menos iba a permitir, hermano, que se danzara de una forma inadecuada o de una forma que no estaba moderada. Entonces continuamos, hermano, la lectura. Dice el versículo 20, David bendice a todo el pueblo. Regresa todo el pueblo contento, feliz de que aquel error que había tenido en un principio, ahora el Señor lo había cambiado y le había permitido tener el arca en Jerusalén. Dice el versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y salieron Mical a recibir a David. Mical, hermano, era la hija de Saúl que le fue dada por los 1000 prepucios de los filisteos. Dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mical, hermano, no es que David se haya desnudado, sino como le mencionaba, el lino es una tela delgada, es una tela fina, ¿verdad? Si usted ve a alguien con una camisa de lino blanca, probablemente se va a transparentar, ¿verdad? Su cuerpo. Continuamos leyendo. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Se estaban peleando, hermanos, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. En todas las iglesias, hermanos, siempre hay un o una Mical. David, hermanos, entiende que la forma en la que estaba haciendo las cosas era incorrecto. David entiende y dice, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar.
He visto que el Señor está bendiciendo a Obed-edom y que eso es una señal de que Dios quería que la trajéramos, pero no lo hicimos como Él quería. Lo empieza, lo cambia y lo hace ahora de la manera en la que el Señor lo quería. Ahora sí, el arca siendo cargada. Es más, sacrifica cada 6 pasos un buey y un carnero engordado. Su vestimenta cambia y eso demostraba la actitud que ahora David también tenía delante del Señor. El pueblo, hermano, estaba gozoso. Todo el pueblo dice ahí que David los tuvo que devolver. David bendijo a todo el pueblo. Pero siempre hay alguien, ¿verdad? Pero mira esto. Pero mira aquello. Pero mira el otro. Hay 1000 cosas buenas, pero se centran en la única mala. Siempre hay alguien con esa misma actitud de Mical, que lejos de gozarse, porque ahora la presencia de Dios ya estaba en Jerusalén. Hermano, que lejos de gozarse aún por su propio esposo, que Dios lo estaba bendiciendo, que Dios lo estaba prosperando, que Dios estaba afirmando su propio reino, que el Señor le estaba diciendo a todos los demás: este es el que yo quiero como rey, este es el hombre conforme al corazón de Dios. Estaba invalidando todo aquello que se hacía. Y en el ministerio, hermano, siempre va a haber gente así. Siempre va a haber gente que por más que usted le eche ganas, no va a llenar sus expectativas. Siempre va a haber gente que aunque usted haga las cosas bien, siempre la va a señalar o siempre lo va a señalar. Siempre va a haber gente que a pesar de que usted intente y cambie y aquello que lo estaba haciendo mal, ahora lo comience a hacer bien, no va a estar feliz por nada. No va a estar feliz con nadie y con nada. Pero vea el versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Uno de los comentarios, hermano, que leía para estudiando esto, decía que no era tanto por la relación entre David y Mical, que no decidieron tener hijos, sino más bien un castigo de esterilidad a Mical. Ahora, por aquello que hizo. Era algo que decía un comentario, que era más bien un castigo, porque lejos de gozarse, lejos de alegrarse, lejos de estar con el pueblo, lejos de estar con su esposo, viendo que la presencia de Dios era traída, la hizo estéril. Yo no he conocido, hermanos, a alguien directamente o a alguien que lo exprese, no sé si usted sí, que quizás en su matrimonio, no, sí, mentira, ya me acordé, que no han podido tener hijos y que lo hayan expresado. ¿Usted sí ha platicado con alguien que se lo exprese, ese dolor, ese sufrimiento interno, verdad? Uno se casa, hermanos, ¿verdad? Y uno siempre, bueno, los matrimonios jóvenes de hoy no, ¿verdad? Pero casi uno siempre dice, ¿te imaginas a tu hijo, a tu hija? Si quieres una niña, te la imaginas con la cara de tu esposa, ¿verdad? Y quieres que se parezca a ella. Y la esposa, pues quiere que se parezca al actor de Hollywood, ¿verdad? Pero es una de las cosas, hermano, creo yo, más tristes, ¿verdad? Y más lamentables que un matrimonio puede experimentar. Cuando se quiere tener hijos y no se puede. Volvemos al ejemplo de Ana. ¿Cuánto no lloraba, verdad? Delante del Señor. Por un hijo, Señor, un hijo. Y si tú me lo das, yo te lo voy a entregar. No me importa que lo tenga solamente un poco de tiempo, que lo termine de amamantar y te lo tenga que entregar, Señor. Yo te lo voy a dar. Pero Mical, hermano, a causa de su actitud, fue castigada por el Señor. Hermano, si vemos que la presencia de Dios está obrando en un ministerio, que la presencia de Dios está obrando en una vida,
que la presencia de Dios está haciendo los cambios necesarios en alguien, en una iglesia, deberíamos de gozarnos con ese ministerio, con esa persona. Deberíamos de gozarnos con esa iglesia. Porque Mical lo que tenía, hermanos, no era más que envidia, creo yo. ¿Por qué David sí y mi padre no? A lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué a lo mejor con David sí y con Saúl ve cómo terminó mi papá? Creo que uno de los peores sentimientos, hermano, que alguien puede tener es envidia sobre lo que alguien más tiene o posee. ¿Se acuerda que la Biblia dice, llora con los que lloran, pero alégrate con los que se alegran? Es más fácil, hermano, llorar con los que lloran. Sí. Vamos a un funeral y vemos a la persona y nuestro corazón se conmueve. Aunque no los conmovamos porque nos duele por esa persona, ¿sí o no? Vemos que el hijo de un hermano anda mal y nuestro corazón se conmueve porque nos ponemos en su lugar. Pero vemos que al hermano le va bien. ¿Por qué le va bien a él? ¿Sí o no? Por eso digo, es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que se alegran. Pero hermano, no seamos así. No seamos de esa manera porque vemos que el Señor castiga a quien es así. Termino con esta pregunta, hermano. ¿Tienes la presencia de Dios en tu vida? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? ¿O para ti la presencia de Dios ya ha pasado a segundo término como fue con el reinado de Saúl? Hermano, cada día de nuestras vidas, cada hora, cada minuto deberíamos de anhelar que el Señor esté con nosotros. Que sea Dios dirigiendo nuestros pasos, que sea Dios dirigiendo nuestros pensamientos, que sea el Señor dirigiendo nuestras palabras, que sea el Señor dirigiendo nuestras actitudes. Vamos a fallar, sí, pero ese deseo, hermano, no es algo que deberíamos de perder. Ese anhelo de que Dios esté con nosotros no es algo que se debería de perder. Hermano, busquemos la presencia de Dios, anhelémosla y que nuestras buenas intenciones se vuelvan en la forma correcta de hacer las cosas. Al Señor no le basta nuestro buen deseo, nuestro buen corazón. Al Señor no le basta nuestros buenos pensamientos. Él merece y Él obliga a que las cosas se hagan de la forma y de la manera correcta. Pero cuando la presencia de Dios esté en nuestras vidas, hermano, todo lo que tengamos va a ser bendito por Él. Yo deseo eso, hermano. ¿Usted lo desea? Vamos a orar. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque, Señor, tú nos muestras qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer, Señor. Señor, tú eres el mejor maestro y en tu libro, Señor, has dejado cada uno de los requisitos que se necesitan. Cada una de las formas, de las maneras, Señor, en que una iglesia se debe dirigir. Cada una de las maneras, Señor, en que un ministerio debe llevarse a cabo, Padre. Encontramos los principios, encontramos, Señor, los métodos, encontramos, Señor, el mandato, Señor. Pero ahora, Padre, ayúdanos a que no solamente sean nuestras buenas intenciones, sino ayúdanos, Señor, a que también las formas sean las correctas, Padre. Señor, queremos que esta iglesia crezca. Queremos que esta iglesia, Padre, pueda ser bendita por ti. Que esta iglesia, Señor, pueda ser prosperada por ti y nada más, Señor. No queremos, Padre, que sea la capacidad de los hombres, de los hermanos, de los que están en el frente, Señor, de carisma, Padre, no. Sino que queremos, Señor, que sea bendita por ti, porque tu presencia está con nosotros, Señor. Porque lo que hacemos, Señor, desde nuestras intenciones hasta el cómo lo hacemos, Señor, es algo que te agrada a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder siempre tener esa actitud correcta, esa actitud deseosa, Señor, la forma correcta, Señor. Qué importante es hacerlo de esa manera, Padre. Danos de tu gracia para poder hacerlo de esa manera. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.